Como decíamos ayer, hoy viajamos a 1593. Estamos en plena guerra anglo-española. Ya pasaron los días de la campaña de Armada Invencible y de la desastrosa contraarmada. Ambos contendientes estaban dispuestos a la guerra total. Esto, para los ingleses, era la perfecta justificación para emplear cualquier tipo de estratagema con tal de debilitar a España. Isabel I se valdrá de los piratas para llevar a cabo una ofensiva contra las posesiones hispanas en todos los mares. Uno de esos puntos fue el Océano Pacífico, o, como lo bautizó Vasco Núñez de Balboa en 1513, el Mar del Sur. Las sucesivas expediciones de entonces efectuaron el difícil trabajo de abrir camino, pero ninguna se ocupó de guarnecer el estrecho de Magallanes, lo que permitía a buscadores de fortunas ajenas tener una vía donde irrumpir y saquear a las florecientes ciudades hispanas de aquella zona. Aunque, siendo justos, solo hubo una que sí intentó proteger el paso, la de Sarmiento de Gamboa, pero terminó en una desgracia absoluta. Fue gracias a este descuido que personajes como Francis Drake en 1578 llegaría hasta el Pacífico y se dedicara a su oficio. Atacó y saqueó varias ciudades consiguiendo apoderarse de un cargamento de plata y 360.000 pesos. Tras lo cual volvió a Plymouth proclamándose el primer circunnavegador del mundo, medio siglo después de que Juan Sebastián Elcano lo consiguiera por primera vez. Tras Drake llegó Cavendish en 1587 con las mismas intenciones, consiguiendo capturar la nao Santa Ana con 700.000 pesos. Por lo que Hawkins pensó que sería un buen punto para atacar, debido a que en 1593 por aquella zona había pocos barcos y la ofensiva inglesa en el Atlántico debía mantener a la defensiva a los hispanos, dejando aquella parte del mundo indefensa. Por lo que Hawkins organizó una flota de 3 naves, la Dainty, un galeón de 500 toneladas armado con 30 cañones, una nao de pertrechos armada con 8 cañones y el patache Fantasy, que puso todo bajo el mando de su hijo Richard Hawkins. Lo que no sabía el inglés es que los hispanos aprendieron la lección y por aquellos tiempos se estaba gestando en el Callao lo que se conocerá como la Armada del Mar del Sur, encargada de defender aquella parte del mundo de los ataques enemigos. La expedición inglesa zarpó de Plymouth el 22 de junio de 1593, pero al poco tiempo tropezó con problemas. No pudieron detenerse en Canarias, como era habitual en este tipo de expediciones, debido mayormente a los temporales, por lo que tuvieron que viajar directamente a costas sudamericanas. 4 meses de viaje. A esto hay que sumar otros 8 para cruzar el estrecho de Magallanes. Para entonces, Richard Hawkins había perdido el barco avituallador y el patache. Tras cruzar el estrecho, navegó por las costas chilenas con ayuda del viento del sur, haciendo escala en la isla Juan Fernández para avituallarse. Una vez terminaron, sin tiempo que perder, volvieron al litoral para recalar en Valparaíso y así ponerse a trabajar. El puerto, por entonces, no contaba con defensa alguna, por lo que los ingleses del Dainty lo tuvieron muy fácil para hacerse con un botín. Consiguieron capturar 4 barcos mercantes por los que obtuvieron un rescate de 25.000 ducados y secuestraron al piloto Alonso Pérez Bueno. Satisfechos con lo conseguido, zarparon de Valparaíso con rumbo norte. Inmediatamente salió uno de los barcos liberados para dar aviso en el Callao. La noticia no tomó desprevenido al virrey del Perú, don García Hustado de Mendoza, quien tenía ya preparados para la ocasión 5 galeones como el Dainty y otros tantos buques menores. La flota zarpó al mando de don Beltrán de Castro y de las Cuevas, el 24 de mayo de 1594, mientras el virrey, sin descanso, continuó tomando medidas como dar aviso al Istmo de Panamá, al Virreinato de Nueva España y correos de alarma por todo el litoral. El 3 de junio, don García recibió la noticia de que el Dainty fue avistado frente a Arica, situándose a unas 300 leguas de El Callao. Eso solo podía decir que los ingleses estaban poniendo rumbo al litoral peruano. Sin tiempo que perder, el virrey mandó un esquife para avisar a don Beltrán y preparó los 2 galeones restantes y la galibaza por si Hawkins aparecía por el Callao antes de que llegase la flota española. La tensión en el Callao era altísima. Los defensores no quitaban ojo del horizonte por si aparecían las velas de los piratas ingleses. Pero nada, las noticias llegaban a cuentagotas. Hawkins se había detenido en las islas de Chinchas para realizar algunas reparaciones. Afortunadamente, el esquife encontró a don Beltrán al día siguiente.
Inmediatamente, la armadilla puso rumbo al puerto español, no solo para sumarse a la defensa, sino también porque era posible poder alcanzar a la Dainty y capturarla. Será en el amanecer del 7 de junio cuando los rivales se encuentren. Don Beltrán ordenó a sus naves lanzarse sobre el buque inglés. Sin embargo, al poco de dar comienzo a la persecución, las condiciones de la mar empeoraron y comenzó una tempestad que sorprendió a las naves hispanas con todo el trapo tendido. El mástil del barco de Don Beltrán de Castro se partió y el velamen de otro navío quedó hecho jirones. El golpe de suerte fue aprovechado por Hawkins para salir de allí lo antes posible. Los ingleses, todavía perseguidos por el San Juan, vieron su situación tan crítica y delicada que prefirieron aligerar el buque lanzando por la borda gran parte del botín conseguido hasta la fecha. Al caer la noche, la Dainty consiguió mantener la distancia y escabullirse entre las sombras ante la frustración y rabia de los marinos españoles. A la mañana siguiente no había rastro del pirata, y se decidió retornar al puerto, pues no merecía la pena continuar la persecución a ciegas cuando atrás habían quedado los otros 2 barcos con dificultades para la navegación. Llegados a El Callao, con 2 buques desarbolados y sin haber conseguido capturar a los ingleses, Don Beltrán se negó a bajar de su barco por sentirse totalmente avergonzado ante su fracaso. Solo accedió cuando se le informó que el virrey le mantenía la confianza. Don Beltrán tendría una segunda oportunidad y, esta vez, no fallaría. La mala noticia fue que los 2 barcos averiados por la tormenta iban a necesitar una reparación demasiado lenta como para continuar la persecución, por lo que quedaron totalmente descartados. A cambio, se agregó un buque menor para unirse al navío superviviente de la tormenta. Mientras tanto, la nave inglesa continuó rumbo al norte para poner la mayor distancia de por medio posible. Finalmente, recaló sobre la isla de Lobos y saqueó Huanchaco, donde desembarcaron a Alonso Pérez sin represalias. Tras realizar la aguada y las reparaciones necesarias, los ingleses zarparon rumbo al norte para doblar el Cabo Blanco y navegar frente al Golfo de Guayaquil, San Lorenzo y Mata en busca de oportunidades para capturar un buen botín. Lo que no sospechaban los de la pérfida de Albión es que Don Beltrán, sin tiempo que perder, ya había zarpado y les estaba pisando los talones. Poco día después de que Hawkins dejara Huanchaco, llegaron los hispanos. Allí recogieron a Alonso Bueno, quien informó a Don Beltrán sobre la cantidad de hombres, cañones y planes de Hawkins. Gracias a esta valiosa información, Don Beltrán supo que las ciudades de Puna y Guayaquil no estaban en los planes del pirata por contar ambas con defensas, por lo que el oficial español hizo el esfuerzo de meterse en la piel del inglés con el fin de encontrar los sitios propicios al saqueo y así establecer una ruta. El 20 de junio, los hispanos llegaron a Paita, donde fueron informados de que Hawkins acababa de pasar por allí. Beltrán inmediatamente salió en su búsqueda, navegando casi 400 millas hacia el norte, ya con la certeza de que la Dainty estaba fondeada en la bahía de Atacames. 10 días más tarde, cuando Hawkins amaneció, lo primero que vio fueron las velas españolas en el horizonte. Rápidamente organizó los suyos para lanzar un ataque y poder huir de allí junto con un barco que habían robado. Será a las 4 de la tarde cuando los enemigos se saludarán con fuego y plomo. El ataque inglés fue rechazado por el fuego de mosquetería y cañones del San Andrés. La lucha entre los navíos duró hasta las 10 de la noche. Al día siguiente el combate continuó. La Galibaza consiguió represar la captura de la Dainty. Sin embargo, los ingleses se negaban a ser capturados y abrieron fuego sobre el pequeño navío español, obligándolo a retirarse por los daños sufridos y a su dotación a dedicarse a repararlos. La batalla continuó entre los buques de mayor tamaño. Cada disparo desgastaba a los contendientes un poco más. Pero en aquella ocasión, ningún chubasco vino al rescate de los ingleses. Todo lo contrario, el viento era muy escaso, por lo que ambos navíos se tantearon por la bahía. Mientras el hispano intentaba llegar a la distancia de tiro, el inglés ponía los esfuerzos en huir de allí. El combate duró todo el día, desgastando aún más a los contendientes. Caída la noche, no hubo descanso para los españoles, porque estaban empeñados en reparar la Galibaza y a fe que lo consiguieron, gracias al enorme esfuerzo y buen hacer de los marinos aún en tan difícil situación, consiguiendo tener a disposición el barco para el combate a la mañana siguiente.
Al amanecer del 2 de julio, la batalla empezó a inclinarse a favor de los españoles. Don Beltrán consiguió alcanzar a la nave inglesa, y tras una andanada por estribor y una descarga de mosquetería, el navío inglés quedó desarbolado, por lo que Don Beltrán invitó a Hawkins a rendirse, pero el pirata inglés se negó, así que recibió una segunda andanada española, tras la cual los hispanos se lanzaron al abordaje y la lucha cuerpo a cuerpo. Superados los ingleses, finalmente el Dainty se rindió. Casi unos 30 piratas yacían muertos sobre la cubierta y otros tantos heridos. Incluso el propio Hawkins recibió 2 balazos. Tras el duro combate, los hispanos se pusieron a trabajar para reparar las vías de agua de la Dainty. Al navío lo rebautizaron como Nuestra Señora de la Visitación, pero será conocida como la Inglesa. Hawkins fue llevado ante la presencia de Don Beltrán, quien ordenó curarlo de sus heridas. Tras la captura, los hispanos se dirigieron a Panamá al ser el puerto más cercano, ya que ningún barco estaba para una larga navegación. Desembarcaron en el istmo a los 90 prisioneros de la Dainty y realizaron las reparaciones necesarias, para luego poner rumbo a El Callao con Hawkins como prisionero de lujo, y la nave apresada, donde los hispanos harían su entrada triunfante el 8 de diciembre de 1594, paseando a Hawkins por las calles hasta llevarlo al calabozo. El pirata inglés volvería a su tierra en 1602 debido al importante rescate económico que su familia pagó. Richard Hawkins pasó 8 años de cautiverio en calabozos tanto de Hispanoamérica como de la península, y una vez en su tierra fue nombrado caballero e incluso llegó a ser miembro del Parlamento. Pero nunca más puso rumbo a América ni ejerció la piratería. Parece ser que esta lección sí que la aprendió bien. Las consecuencias de este combate son más importantes de lo que parece a primera vista. Las costas españolas del Océano Pacífico, hasta entonces indefensas, pasaron a estar guarnecidas por el embrión de una nueva armada que España había sido capaz de lanzar a la mar en las aguas más remotas del globo, lo que significaba que los sorpresivos y audaces ataques procedentes del Estrecho de Magallanes sencillamente se habían acabado. Así sucedería en 1598 con los holandeses Mau y Oliver van Noort, en 1615 a Van Spilbergen y entre otros muchos ataques. Todos fracasarían ante la Armada del Mar del Sur. Y aquí dejamos la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal. Y si quieres colaborar con el canal, puedes hacerlo en Patreon o convirtiéndote aquí miembro en YouTube. Dejo los enlaces en la descripción. De antemano, muchas gracias. Y hasta la próxima.